Ahora mismo probablemente haya una botella en tu ducha que usas casi sin pensar. La tomas, haces espuma y sigues con tu día. Algo tan normal que parece haber existido siempre. Pero aquí hay una pregunta incómoda. ¿Cómo sobrevivía la gente antes de esto? Imagina semanas de grasa acumulada, olor atrapado entre humo, polvo y sudor, cuero cabelludo irritado y una realidad extraña para nosotros. Durante gran parte de la historia, lavarse el cabello como lo hacemos hoy simplemente no existía. Lo más increíble es que el champú no nació en un laboratorio moderno ni fue inventado por una gran empresa cosmética. Su historia empieza hace miles de años. En India, con árboles, hierbas medicinales y un conocimiento tan avanzado que dejó sorprendidos a los europeos cuando finalmente lo descubrieron. Pero aquí aparece algo todavía más inesperado. El hombre que ayudó a llevar esa tradición a Gran Bretaña quedó prácticamente olvidado, mientras otros terminaron llevándose gran parte del crédito. Y hay algo más que probablemente nunca te cuestionaste. La razón por la que muchas personas creen que deben lavarse el cabello todos los días quizás tenga menos que ver con ciencia y más con publicidad. Si te interesa descubrir las historias ocultas detrás de las cosas que usamos todos los días, suscríbete a El Origen de Todo, porque después de este video probablemente nunca vuelvas a mirar tu shampoo de la misma. 1. El verdadero problema no era el cabello. Mucho antes de las botellas modernas, el problema humano no era verse bien, era soportar la incomodidad cotidiana. Imagina vivir semanas enteras rodeado de humo de fogatas, polvo de caminos de tierra, sudor atrapado bajo capas de ropa pesada y ciudades donde bañarse no era algo frecuente. El cabello funcionaba casi como una esponja, absorbía grasa, olor, ceniza, humedad y suciedad del ambiente. En épocas de trabajo agrícola o industrial, muchas personas convivían con el cuero cabelludo irritado, picazón constante y una sensación pegajosa que simplemente se volvía parte normal de la vida. Lo extraño no era estar limpio. Lo normal era estar incómodo. En civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, aparecieron algunos de los primeros intentos de limpieza corporal. Mezclaban grasa animal con ceniza de madera y sales alcalinas, creando formas primitivas de jabón. Funcionaban relativamente bien para quitar suciedad del cuerpo, pero había un problema enorme cuando llegaban al cabello. Eran demasiado agresivos. Eliminaban la grasa natural que protegía el cuero cabelludo, y en lugares donde el agua tenía muchos minerales, dejaban residuos ásperos y pegajosos difíciles de enjuagar. Imagina intentar peinar un cabello rígido, seco y opaco, después de semanas sin una solución mejor. La mayoría simplemente aprendía a vivir así. Mientras tanto, distintas culturas improvisaban alternativas. Los griegos usaban aceite de oliva seguido de enjuagues con vinagre para intentar suavizar el cabello. En ciertas regiones de China, el agua de arroz fermentada comenzó a ganar fama porque parecía fortalecer y dar brillo. Incluso algunas comunidades mezclaban hierbas aromáticas para disimular el olor más que para limpiar realmente. Pero aquí aparece el verdadero problema. Ninguna de estas técnicas resolvía completamente la cuestión. Limpiaban un poco, perfumaban un poco o protegían algo el cabello, pero el gran problema humano seguía sin resolverse. Y eso hace todavía más sorprendente lo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. 2. El secreto que India descubrió miles de años antes. Mientras gran parte del mundo seguía luchando con soluciones imperfectas, en India existía algo muchísimo más avanzado. Allí, el cuidado del cabello no era un lujo ni solo una cuestión estética. Formaba parte de la salud cotidiana. Hace miles de años, comunidades vinculadas al Valle del Indo ya utilizaban el fruto del árbol reeta, conocido hoy como nuez de jabón. Al hervirse en agua, liberaba unas sustancias naturales llamadas saponinas, capaces de producir espuma suave y eliminar grasa sin destruir los aceites naturales del cuero cabelludo. En otras palabras, limpiaban el cabello sin maltratarlo, algo que Europa tardaría siglos en conseguir. Pero el secreto no estaba solo en una planta. El verdadero sistema era mucho más sofisticado. En la tradición ayurvédica, uno de los sistemas médicos más antiguos de la humanidad, el cabello era visto como una extensión de la salud general del cuerpo. Por eso mezclaban reta con amla, una fruta rica en nutrientes que ayudaba a fortalecer el cabello, además de hibisco, shikakai y aceites herbales preparados para distintos problemas del cuero cabelludo. Lo increíble es que no se aplicaban de cualquier forma. Había movimientos específicos de masaje, presión en ciertos puntos y tratamientos de vapor destinados a estimular circulación y relajación. No era simplemente lavarse el pelo.
Era una experiencia terapéutica completa. Y aquí aparece algo fascinante. Esta práctica tenía un nombre, champo, una palabra derivada del sánscrito relacionada con presionar, amasar o masajear. Durante siglos, barberos y especialistas indios transmitieron estas técnicas como un oficio altamente valorado. Mientras en otras regiones del mundo, el cabello limpio seguía siendo una lucha incómoda, India ya había desarrollado algo sorprendentemente parecido al champú moderno. Pero había un detalle. Fuera de esa región, casi nadie conocía este conocimiento, y todo estaba a punto de cambiar cuando el Imperio Británico comenzó a expandirse. 3. El hombre que llevó el champú a Gran Bretaña. Cuando comerciantes, militares y funcionarios británicos llegaron a India durante el siglo XVIII, se encontraron con algo completamente distinto a lo que conocían. Personas que utilizaban mezclas aromáticas, plantas medicinales y masajes del cuero cabelludo que dejaban el cabello limpio, suave y saludable. Comparado con los jabones ásperos y residuos pegajosos de Europa, aquello parecía extraordinario, y no tardaron en quedar fascinados. Algunos describían la experiencia casi como una forma de medicina relajante. Pero hubo alguien que entendió algo todavía más grande. Aquello podía funcionar en Gran Bretaña. Ese hombre fue Saquedean Mahomed. Nacido en la región de Bihar, en India, creció rodeado de ese conocimiento tradicional. Aprendió no solo qué ingredientes usar, sino también las técnicas de masaje, vapor terapéutico y tratamientos corporales asociados al champo. Tras emigrar a Gran Bretaña, terminó estableciéndose en Brighton, donde en el siglo XIX abrió un lugar llamado Mahomed's Vapur Baths and Shampooing. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inesperada. La aristocracia británica comenzó a acudir en masa. Personas adineradas llegaban buscando alivio para dolores, problemas nerviosos e incluso enfermedades reumáticas. Los testimonios empezaron a circular, los periódicos hablaron sobre él y su reputación creció tanto que incluso miembros de la realeza terminaron contratándolo. El rey Jorge IV y más tarde Guillermo IV lo nombraron una especie de terapeuta personal del shampooing. Pero aquí aparece la parte incómoda de toda esta historia. La palabra shampoo entró al idioma inglés, la práctica comenzó a popularizarse y eventualmente una industria multimillonaria nació alrededor de aquello, mientras el hombre que ayudó a introducir ese conocimiento terminó prácticamente olvidado. La costumbre sobrevivió. El reconocimiento, no. 4. Cuando la higiene se volvió una crisis. Durante gran parte del siglo XIX, incluso las personas ricas seguían lavándose el cabello apenas una vez al mes, y a veces todavía menos. La escena era completamente distinta a la actual. No bastaba con entrar a una ducha y abrir una botella. Había que calentar grandes cantidades de agua, rallar o hervir jabón, mezclar hierbas para suavizarlo y luego intentar quitar los residuos pegajosos que muchas veces quedaban atrapados en el cabello. En ciudades industriales cubiertas de carbón y humo, el cabello absorbía olores, grasa y polvo constantemente. Imagina caminar por calles húmedas, rodeadas de caballos, fábricas y basura acumulada, sabiendo que una limpieza real podía tardar semanas en llegar. El cabello limpio era más un lujo ocasional que una costumbre cotidiana. Pero entonces apareció un problema mucho más urgente que la incomodidad: la guerra. Durante los grandes conflictos del siglo XX, especialmente en las trincheras de Europa, la higiene dejó de ser un tema de apariencia para convertirse en supervivencia. Millones de soldados convivían hacinados entre barro, humedad permanente, ropa empapada y plagas de piojos que se expandían con facilidad alarmante. Las infecciones del cuero cabelludo comenzaron a multiplicarse, el picor constante afectaba el descanso y mantener una mínima limpieza se volvió una necesidad militar. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Gobiernos, médicos e industrias entendieron que necesitaban soluciones portátiles, rápidas y fáciles de fabricar en masa. Fue en ese contexto cuando farmacéuticos y químicos comenzaron a transformar una antigua práctica en un producto industrial. En Alemania, un farmacéutico llamado Hans Schwarzkopf desarrolló uno de los primeros shampoos comerciales en formato de polvo, fácil de transportar y mucho más práctico que hervir jabón tradicional. Poco después aparecieron las primeras fórmulas líquidas, acercándose lentamente a lo que conocemos hoy. Pero aquí aparece un problema que todavía seguía arruinándolo todo: la química del jabón. El agua dura reaccionaba con sus ingredientes dejando una capa opaca y áspera sobre el cabello, algo parecido a la suciedad de una bañera mal lavada.
El cabello podía quedar limpio, pero no realmente saludable. Y hacía falta una revolución química para cambiar eso. 5. ¿Cómo la publicidad cambió tu relación con el shampoo? La gran transformación llegó cuando la química moderna finalmente resolvió el problema que había perseguido al cabello durante siglos. Los científicos comenzaron a desarrollar detergentes sintéticos, sustancias que limpiaban sin reaccionar de la misma manera con los minerales del agua. Por primera vez, el cabello podía quedar realmente limpio, suave y brillante, sin aquella sensación rígida o pegajosa que dejaban los jabones antiguos. En los años 30 comenzaron a aparecer shampoos sin jabón tradicional, y el cambio fue enorme. Lo increíble es que el mismo principio químico básico sigue funcionando dentro de muchas de las botellas que probablemente tienes hoy en tu baño. Pero un gran producto no construye por sí solo una industria multimillonaria. Había que cambiar un comportamiento humano. Hasta mediados del siglo XX, muchas personas todavía se lavaban el cabello una vez por semana o incluso menos. Entonces llegaron las campañas publicitarias. Primero de forma sutil, sugiriendo que lavarse más seguido era señal de modernidad. Después de forma mucho más agresiva, una persona verdaderamente limpia, atractiva y saludable debía usar shampoo constantemente. Y aquí aparece algo todavía más inteligente desde el punto de vista comercial. Las marcas comenzaron a dividir el problema en decenas de problemas nuevos: caspa, cabello seco, exceso de grasa, brillo insuficiente, volumen, cabello teñido, cuero cabelludo sensible. De repente, parecía existir una botella específica para cada inseguridad imaginable. La parte más increíble es que muchas costumbres modernas quizás nunca fueron completamente elegidas. Piensa en algo tan simple como la frase: enjabona, enjuaga y repite. En épocas donde la gente lavaba el cabello muy pocas veces, repetir el proceso tenía cierto sentido porque la suciedad acumulada era enorme. Pero cuando el lavado frecuente se volvió costumbre, esa segunda aplicación dejó de ser realmente necesaria para la mayoría. Sin embargo, el hábito ya estaba instalado. Y mientras las góndolas se llenaban de productos cada vez más complejos, ocurrió algo profundamente irónico. Millones de personas comenzaron a regresar a ingredientes antiquísimos como amla, agua de arroz o nueces de jabón. Exactamente las mismas soluciones que India había utilizado miles de años antes, mucho antes de que existiera la primera fábrica de shampoo. La próxima vez que tomes esa botella en la ducha, piensa en todo lo que hay detrás. No es solamente un producto de higiene, es el resultado de miles de años de pruebas humanas contra un problema cotidiano: cómo convivir con suciedad, grasa, enfermedad, incomodidad y malos olores sin destruir el propio cuerpo en el intento. Desde árboles medicinales en India hasta laboratorios químicos, guerras mundiales y campañas publicitarias, el champú cuenta una historia mucho más grande de lo que parece. La historia de cómo la humanidad fue redefiniendo algo tan simple y tan extraño como sentirse limpio. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Realmente necesitamos lavar nuestro cabello tan seguido como creemos, o llevamos décadas siguiendo hábitos que alguien más diseñó por nosotros? Cuéntanos en los comentarios cuál es ese objeto cotidiano cuya historia oculta te gustaría descubrir. Y suscríbete a El Origen de Todo para descubrir las historias ocultas detrás de las cosas que usamos todos los días.